Hola a todos, mi nombre es Yanis Sepúlveda y voy a estar hablando sobre lo que es el origen, evolución y desarrollo de la economía dominicana durante 1844 a 1960. Estructura de la economía de 1844 a 1870. La sociedad dominicana registró importantes cambios en su economía a partir de la independencia nacional, pero es necesario subrayar que los principales renglones de la actividad productiva seguirían siendo, hasta 1870 aproximadamente, al igual que como lo fueron durante el periodo de integración a la República de Haití, el corte de madera caoba, Campeche y Guayacán, la cría de ganado vacuno y el cultivo de tabaco. La modificación más importante de ese panorama se produce como consecuencia directa de las campañas militares dominico-haitianas que durante 12 largos años se efectuaron entre Haití y República Dominicana, viéndose el Estado compelido a reclutar a miles de trabajadores agricultores, peones agrícolas, artesanos, así como pequeños y medianos propietarios de las filas de recién creado Ejército para la Defensa de la Soberanía Nacional. Este hecho trajo consigo una gran decadencia en todas las actividades productivas de la emergente nacional, ya que solo los grandes propietarios, los comerciantes y los empleados públicos fueron liberados del servicio militar obligatorio, impuesto por las circunstancias extremas que se vio envuelto en la República Dominicana. Los problemas monetarios. El Estado haitiano tenía su sede administrativa en Puerto Príncipe, capital de la República. En Santo Domingo y otras ciudades importantes de la parte este de la isla, antigua colonia española, solo existían cajas de recaudaciones cuyos fondos periódicamente tenían que ser remitidos a la ciudad capital. Cuando las autoridades haitianas abandonaron nuestro país en marzo de 1844, el recién surgido gobierno dominicano, que tomó el nombre de Junta Central Gubernativa, apenas encontró en las cajas del Tesoro la suma de 6.068.64 pesos fuertes y 5.093.77 moneda haitiana. Por ese motivo, después de proclamada la independencia nacional, el único tesoro existente era el medio circulante de moneda haitiana, aunque muchos comerciantes importantes mantenían siempre en sus arcas monedas extranjeras que eran utilizadas para cubrir sus transacciones en caso de necesidad. Es decir, el Estado dominicano arrancó de sus actividades administrativas sin recursos financieros propios, ni mucho menos divisas. Por estas últimas se encontraban en manos de los comerciantes, casi todos extranjeros, muchos de los cuales eran de origen judío. De suyo se desprende que el gran problema económico que enfrentaron las autoridades fue el de crear una moneda nacional para poder retirar de la circulación la moneda haitiana, cuestión que fue asumida por la Junta Central Gubernativa el 29 de agosto de 1844, mediante decreto que ordenó una emisión monetaria de 150.000 pesos en moneda dominicana. Buenaventura Báez asumió la presidencia de la República el 24 de septiembre de 1849 y si bien anunció en su discurso inaugural pronunciado ese mismo día la aplicación de un programa de gobierno orientado a organizar el sistema monetario, combatir el agio, disciplinar el ejército e introducir ciertas reformas en la economía, su política financiera no estuvo distante de la aplicación anteriormente por el general Santana. Apenas 4 días después de pronunciado su discurso prometido enfrentar el problema monetario, en septiembre de 1849, bajo la excusa de hacer frente a los gastos de guerra, el presidente Báez emitió un decreto ordenando la emisión de 1.000.000 de pesos. 7 meses después, en abril de 1850, con la misma excusa, ordenó a su ministro de Hacienda reunir 600.000 pesos en moneda de oro, al tiempo que dispuso otra emisión monetaria para cubrir la compra de la suma antes señalada. Los documentos oficiales no señalan el monto de esta última emisión, pero si tomamos en cuenta la gran devolución que venía sufriendo la moneda nacional,
la emisión no debió de ser inferior al millón de pesos. El 15 de mayo de ese mismo año, el descrédito alcanzado por la moneda nacional emitida sin ningún respaldo, tanto por Báez como por Santana, obligó al primero, con la aprobación del Congreso Nacional, a negociar un empréstito de 2 millones de pesos destinados a recoger el papel moneda circulante. Antes de abandonar el poder, el 30 de julio de 1857, Báez forzó al Senado consultor para que aprobara una resolución que le concedía una indemnización de 50,000 pesos fuertes por los daños sufridos en sus propiedades durante su carrera política, al tiempo que ordenaba en diciembre de ese mismo año una nueva emisión monetaria en 2 millones de pesos. En efecto, el 11 de abril de 1858, el Senado consultor aprobó un decreto promulgado por el general Santana que dispuso que los billetes emitidos durante el gobierno anterior fueran canjeados con una cotización de 2,000 pesos nacionales por un peso fuerte, cotización que estaba muy por encima de su valor real, pues el comercio lo venía recibiendo a un cambio de entre 3,000 y casi 5,000 pesos nacionales por peso fuerte. El decreto promulgado no solo originó disgusto entre los comerciantes y especuladores, sino también a los cónsules europeos envueltos en el negocio. Estado y administración pública. El Estado surgido en febrero de 1844 y conformado constitucionalmente en noviembre de ese mismo año, era sumamente endeble. Solo 4 ministerios asumían la administración estatal: Hacienda y Comercio, Interior y Policía, Justicia e Instrucción Pública y Guerra y Marina. Debido a la situación de guerra con Haití, conflicto creado casi inmediatamente después de proclamada la República, el Ministerio de Guerra y Marina era el más importante. En la Ley de Gastos Públicos del año comprendido entre 1845 y 1846, donde fue aprobado un presupuesto ascendente a 1.179.890 pesos, le fueron asignados a Guerra y Marina 1 millón de pesos, mientras que a la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, dependencia que además de la educación tenía a su cargo las relaciones exteriores de las 65 naciones, solo le fueron asignados 75.636 pesos. De esa partida, la instrucción pública apenas recibió 2.720. De las compañías de crédito al endeudamiento exterior. Pasado el periodo de las amenazas de las invasiones haitianas, con el transcurrir del tiempo debido al desorden administrativo y por la ausencia de funcionarios versados en el manejo de las finanzas y la economía, y también por la corrupción que padeció la nación durante las primeras décadas de vida republicana, al margen de las necesidades financieras del Estado dominicano se fue ampliando. Fue necesario que se crearan las denominadas compañías y juntas de créditos donde participan en calidad de miembros varios comerciantes y especuladores para facilitar préstamos al gobierno. En 1844, un aventurero inglés de nombre Herman Hendricks, enterado de las dificultades financieras que padecía el primer gobierno dominicano, Junta Central Gubernativa, enfrascado en una confrontación bélica con Haití, ofreció comprar obligaciones, vales o bonos hasta las sumas de 1.500.000 libras esterlinas. Tanto este gobierno como los siguientes, para vencer dificultades financieras inmediatas, utilizaron, como hemos visto, primero a prestamistas individuales y más luego a las compañías de crédito. La Convención de 1907 y las reformas económicas del régimen de Cáceres. Durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, en todo el mundo se registró una expansión sin precedente de los intereses financieros de los Estados Unidos.
El régimen de Cáceres ofreció particular asistencia a la educación, pues fueron mejorados los salarios de los profesores y se construyeron en tan solo 6 años casi 300 escuelas. En 1904, en toda la República Dominicana, apenas existían 200 planteles escolares y en 1910 su número ascendía a 491. Algunas de las nuevas escuelas fueron instaladas en zonas rurales altamente pobladas, en su mayor parte en el Cibao Central. La política económica de la dictadura militar norteamericana, 1916 a 1992. Durante los primeros 4 años de la intervención militar norteamericana, el Departamento de Estado prestó poca atención a la situación dominicana debido a su permanente ocupación en los quehaceres de la Primera Guerra Mundial y todo lo concerniente a la administración del país estuvo en manos de la Marina de Estados Unidos, cuerpo donde se creó una tendencia de altos oficiales que llegó a manifestarse por la anexión de nuestros territorios, unos y otros por una larga ocupación. Esto explica en gran medida el énfasis que puso el gobierno militar en llevar a efecto todo un conjunto de obras materiales importantes que contribuyeron a la transformación del país. Naturalmente, tales iniciativas fueron posibles gracias a la gran mejoría que se registró en los precios de los principales artículos de exportación: azúcar, café, cacao, etc., como consecuencia del estallido de la Primera Guerra Mundial, mejoría que originó un notable aumento en las recaudaciones fiscales. La situación económica entre 1922 a 1930. En 1922, los norteamericanos, en cumplimiento del acuerdo de evacuación, que se conoce con el nombre de Plan Hughes-Peinado, instalaron un gobierno provisional presidido por Juan Bautista Vicini, con el propósito fundamental de que se organizara comicios para elegir un presidente constitucional y al cuerpo legislativo. Cuando Horacio Vázquez llegó al poder por medio de elecciones en julio de 1924, la situación económica nacional no era de bonanza, sino de dificultades. Los precios de los principales artículos de exportaciones que se desplomaron en 1920 a causa de la crisis mundial no había logrado su completa recuperación y la tendencia en el mercado mundial era de inestabilidad. Economía dominicana durante la dictadura de Trujillo, 1930 a 1961. Cuando Trujillo asume el poder, el 16 de agosto de 1930, la situación económica del país era pésima en todos sus aspectos. Por un lado, las aduanas, las entidades bancarias y las empresas importantes eran controladas por los inversionistas de Estados Unidos. Por otro lado, el Estado no contaba con reservas monetarias, a lo que fue catastrófico. Trujillo decidió tener el control de los ingenios y creó la Ley de Defensa del Azúcar para su conveniencia, para así lograr conseguir la mayoría de los centros azucareras, la cual logró a base de fuertes impuestos y de una inmensa campaña de presión. Los ingenios comprados por Trujillo eran el Santa Fe de la SUF, Puerto Rico Sugar, Azucarera Jaina, Azucarera Nacional y Azucarera Yaque. La República Dominicana no tenía un presidente, sino más bien un dueño, porque eso fue lo que hizo Trujillo al adueñarse del país. Trujillo mantuvo una política de monopolización, la banca y el comercio, pero sin afectar ni competir con los intereses de las grandes compañías de capital extranjero o nacional que se habían convertido en aliados del régimen, e incluso a final de la dictadura se estima que la familia de Trujillo ocupaba casi el 50% de la población empleada y controlaba más del 80% de la producción agrícola e industrial del país. Promulgó la ley de emergencia mediante el cual el Estado suspendió el pago del capital de la deuda externa, saldando solo los intereses. Utilizó como pretexto que la crisis mundial
había afectado a la República Dominicana. Fue una maniobra maestra, así limpió la deuda del país y todas otras deudas a terceros. Lo que nadie esperaba era que Trujillo intentaría asesinar al presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, el 24 de junio de 1960 y que a consecuencia de este hecho la Organización de Estados Americanos, OEA, impondría al país severas sanciones políticas y económicas. Esas sanciones produjeron un estado generalizado de desabastecimiento, una dramática escasez de gasolina, lubricantes y combustibles y un grave deterioro de la calidad de vida de los dominicanos. Todo ello aceleró la inestabilidad política interna, pues estimuló varias conspiraciones para derrocar a Trujillo. Esas conspiraciones fueron rápidamente descubiertas y a partir de entonces el gobierno acentuó brutalmente la represión policial, el espionaje y sus sangrientos métodos de control. Evolución de los bancos en República Dominicana. La primera institución bancaria que se estableció en la República Dominicana fue el Banco Nacional de Santo Domingo, creado en virtud de una concesión otorgada por el presidente Buenaventura Báez en julio de 1869 a favor de la firma norteamericana Prince Holster de New York. En 1866 se crea el Banco de Anticipo y Recaudación, al iniciarse el gobierno encabezado por Ulises Francisco Espaillat. En 1881 se crea el Banco de Santo Domingo, el cual tuvo una permanencia muy efímera. En 1912 se establece en el país el primer banco extranjero, The Royal Bank of Canada. En 1918, a partir del 5 de febrero, The National City Bank abre sus puertas al público a través de su subsidiaria, la International Bank Corporation. El 1 de julio de 1920 inició sus operaciones The Bank of Nova Scotia. En 1928 se instala el primer banco de inversiones locales. La Compañía Bancaria Nacional fue la primera entidad de capital nacional que recibió depósitos del público y realizó operaciones crediticias. En 1941, el gobierno dominicano adquiere The National City Bank, naciendo de esta manera, el 24 de octubre, el Banco de Reservas de la República Dominicana como depositario de las rentas fiscales. En 1945 se creó el Banco Agrícola Hipotecario de la República Dominicana, más adelante llamado Banco Crédito Agrícola e Industrial de la República Dominicana. El Estado Dominicano decide crear el Banco Central de la República Dominicana mediante la Ley 1529 del 9 de octubre de 1947, inspirado además por un movimiento mundial de postguerra que promovía la recuperación financiera, el desarrollo y el fortalecimiento institucional de los países a través de la creación de sus bancos centrales.